Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Carla Y yo soy Luis. y bueno, nosotros formamos parte de la generación de servicio anterior a la de ustedes. Y les vamos a hablar sobre diversos proyectos que hemos realizado en el Servicio Social con Jimena. Hola, Jimena. Bueno, Hola. pues el primero es sobre monstruos prehispánicos. Este fue un taller realizado para el Día del Niño, para la Noche de Museos. Ujú. Este, Este taller, a pesar de que la noche de museos generalmente es para adultos, se decidió que este público especialmente iba a ser de niños, justo por el mes de abril. Y fue así que ya sabíamos cuál iba a ser nuestro público y quiénes iban a ser como nuestros principales objetivos. para desarrollar este taller tuvimos la dificultad de que el museo no tenía como la adecuación necesaria para generar el entorno y tener monstruos, porque si se han dado cuenta, no tenemos como estatuillas o algún monumento que nos diga que es un monstruo para, para las culturas prehispánicas. Entonces tuvimos que buscar así como ideas generales y comenzar a desarrollarlas. Fabián compró unos libros y los leímos, de ahí sacamos leyendas como La Llorona, ¿eran los alebrijes? Ajá, Ah, fuimos seleccionando a partir de estos libros que ya teníamos las leyendas que creíamos que podían relacionarse mejor con el museo y con los elementos que ya existen alrededor del museo. Es decir, nuestro recorrido no solo consistió en presentar aspectos dentro del museo, sino que también había aspectos que estaban fuera, como la lucha de la muerte, por ejemplo, que lo relacionábamos con los alebrijes, que era una de las leyendas que presentábamos a los niños. o por ejemplo, la leyenda de La Llorona o la leyenda de la serpiente emplumada. Ocupamos recursos como el mapa, que si bien no eran representativos del museo, sirvieron para ejemplificar ante los niños cómo era el territorio en la antigüedad, cómo estaba rodeado por agua y cómo pudimos incluir los monstruos de una manera en la que estuvieran acorde con el recorrido y con el museo. Uh-huh. Y bueno, es así que nosotros a partir de esto podíamos de alguna manera transmitirle a los niños cómo fue que estas culturas veían a sus seres míticos o qué era a lo que le rendían tributo. Y bueno, así era una forma sencilla de presentárselo a ellos. Claro, porque era importante bueno, nuestro objetivo principal era hacer entender a los niños que antiguamente también había monstruos para las culturas prehispánicas, cómo les temían, qué tributos les daban. Entonces los comparábamos con Frankenstein, con vampiros, algo que ellos conocen actualmente. Entonces fue como el inicio de todo para que los niños entendieran. Y fue una actividad muy divertida porque además de presentar, o sea, las leyendas y llevarlos al museo para que pudieran conocer todo este tipo de historias, hacíamos después con ellos un taller y el taller consistía en hacer una máscara y esa máscara a cada niño le dábamos como su pedacito de papel y lo decoraban y lo pintaban como ellos lo querían y este era el monstruo que pues también ellos querían representar. Un detalle que tuvimos para la creación del taller fue la elaboración de las máscaras. Nunca se hagan algo así porque es muy grande. En realidad tuvimos que recortar más de 100 máscaras y tuvimos muchas Dibujarlas dificultades, y dibujarlas. crear, o sea, mi prototipo, yo hice un prototipo muy loco que todo el mundo odió porque teníamos que cortar cada tentáculo Era y un era pulpo. súper complicado, pero era el mejor, era el que más querían los niños, ¿eh? Y bueno, el objetivo se cumplió. Los niños entendieron que eran los monstruos prehispánicos. Les gustaron mucho las leyendas. De hecho, tuvimos un sobrecupo. Llegaron no sé cuántos niños, llegaron más de 80. El Uh-huh. salón en el que ustedes van a estar estaba llenísimo. Tuvimos que también meter a niños en el área de mediación. Se nos acabaron las máscaras, tuvimos que ocupar penachos. Entonces fue demasiado grande los grupos porque Carla se llevó un grupo, yo me llevé otro. Los dividimos en grupos de 40 y 40 y luego nos traspasamos. Entonces, a pesar de que hubo demasiados niños, pues entendieron los conceptos principales y lograron entender pues el objetivo del proyecto. Uh-huh. Y bueno, otra cosa que también a mí me gustaba mucho es que estas actividades, pues de alguna manera es como un momento muy familiar, porque no solamente están los niños, sino que también los niños van con sus papás. Y de alguna manera es muy interesante como la convivencia que existe entre la familia y nosotros, los guías, que los llevamos a conocer todo esto de lo que ellos no sabían. Pues bueno, ese fue en grandes rasgos nuestro proyecto de monstruos prehispánicos.
Pues también nosotros realizamos un proyecto de animales prehispánicos, también para niños, y este fue hecho para el Festival del Libro de la Rosa. Fueron un sábado o dos. Fueron 2 días, creo que fue sábado y domingo o algo así. Bueno, el punto es que fueron como 2 visitas. Y bueno, de este de animales, este ya había sido como construido el concepto de la visita. Ya nosotros solamente como que leíamos los cuentos que íbamos a presentar y los presentábamos a nuestro modo. Pero la visita ya tenía como lugares específicos donde se tenía que parar porque en otro servicio ya habían planteado la idea. Nosotros solamente tuvimos que complementarla. Sí, de hecho ya estaba más o menos creado el guión, pero para creo que niños de secundaria. Entonces solamente lo acoplamos y buscamos piezas en el Museo de Stephen Hagen y en el de Tlatelolco para encontrar como en dónde podemos colocar las paradas sobre los animales. Y lo interesante de esto es que contábamos leyendas sobre ellos. A mí me tocó contar la leyenda del conejo, de la serpiente, del xoloscuincle, del sapo, del armadillo y del tlacuache. Entonces yo no tenía mucha ayuda de libros, sino tenía que utilizar las figuras que estaban en el museo. Y con el tlacuache era como una historia más larga. Eso sí, tenía como el libro y lo sentaba. Y aparte, el Museo de Stephen Hagen te ayudaba mucho con la iluminación para poder generar como un ambiente ameno para ellos. Bueno, nuestro trabajo siempre ha sido colaborativo, entonces mientras Luis tiene la mitad del grupo, yo tenía la otra mitad, y entonces esto hace que la visita sea más fácil porque no tenemos grupos tan grandes y no es tan complicado transmitirles la información porque no tienes que hablar tan fuerte y es un poquito más fácil. Mientras él siempre estuvo en Jaén, yo iba al Museo de Tlatelolco y en el Museo de Tlatelolco yo también contaba unas leyendas, la del jaguar y la del quetzal. Pero también yo no solamente utilizaba los recursos como de los libros, sino que utilizaba los recursos que había en el museo. Utilizaba el mapa y en el mapa también les explicaba un poco acerca de qué tipo de animales se podían encontrar en la época prehispánica, según la geografía que tenían entonces. Por ejemplo, el lago, pues había peces, había más pesca, etc. Y después nos íbamos hacia el mercado y en el mercado también explicábamos un poco sobre los animales que se encontraban y se comercializaban entonces, qué valor tenían las plumas, qué valor tenían los animales, etc. Era muy interesante. Sí, y bueno, para este proyecto ya no tuvimos que realizar una investigación debido a que ya teníamos como fundamentada la información. Y para el taller con los niños utilizábamos una masa que está, bueno, ustedes la van a ver, es ayuda para moldear y pues hacíamos que los niños la moldearan de acuerdo a algún animal que les haya gustado. Y pues no era como obligatorio que hicieran alguno de los que vieron en el museo. Incluso varios niños hicieron dinosaurios. Entonces era como la libertad de la imaginación del niño. Esperábamos hasta que se secaran, los llevábamos a otro recorrido, regresaban y lo pintaban. Y ya se lo llevaban como recuerdo del animal que habían pintado. También este recorrido tuvo mucho éxito, recibimos casi 50 niños y bueno, diario, y entonces pues cumplimos el objetivo de enseñarles cuáles eran los animales prehispánicos y qué función tenían. Bueno, esta la actividad, pues la de los monitos de arcilla, pues en realidad era también muy bonita porque había niños muy chiquitos o siempre había el que te preguntaba cómo lo decoraban, cómo hacer, qué animal hacer. Entonces a mí me gusta el hecho de que también podíamos incentivar un poco la mente de estos niños y que pudiesen hacer actividades que en ningún otro lugar pudieran encontrar, solamente en el museo, y no solamente fuera una actividad así, pues la actividad manual, sino que también tuviera una parte, por así decirlo, pues teórica, ¿no? O sea, algo que aprendieran que fuese diferente también. Era un dato interesante, es que cuando colocábamos a hacer el taller, como que los papás se deslinaban de los niños Sí. y comenzaban a hacer sus propios monitos. Entonces era el niño haciendo su animal y el papá haciendo su animal también. Entonces era como ver que el taller al final no solamente lo tomaron los niños, sino también los papás. Y en la exposición del museo, los que más preguntaban tampoco eran los niños, sino los papás. Era como, ¿y esta leyenda por qué se dio así? ¿Y el conejo por qué estaba en la luna? Entonces se tomó por parte de los dos, tanto de los niños como de los adultos. Y pues ese fue el proyecto de animales De los prehispánicos. animales y cooperativo también. Y bueno, nuestro tercer y último proyecto fue el ciclo de cine Ni príncipes ni princesas.
Bueno, en este ciclo de cine lo primero que tuvimos que hacer fue como tratar de hacer un listado de películas que fueran posibles transmitir o no transmitir, cuáles quedarían, cuáles no quedarían, cuáles iban con la temática, etcétera. Sí, el objetivo era crear como un listado de películas que tuvieran que ver con la igualdad de género, específicamente con la mujer. Pero era difícil porque era para niños, entonces es como difícil encontrar un término que nos pueda ayudar como a explicar. Entonces nos vimos en la dificultad de ver como muchos títulos de películas y al final nos quedamos con Mulan, Pollitos en Fuga, Billy Elliot, Valiente y ya no me acuerdo qué otro. Sí, pero Mulan era la buena. Mulan era la buena. Entonces... Sí. Pero bueno, dentro de este listado de películas, por ejemplo, yo había puesto unas japonesas que también son animadas, pero en Tlatelolco existe como un listado de todas las estudios filmográficos que tenemos permitidos transmitir y dentro de ese listado no estaban las películas que ya había seleccionado. Entonces esas películas por ende no se podían transmitir aunque quisiéramos. Y bueno, entonces la idea del ciclo de cine era llevar a los niños a un recorrido súper cortito por el Memorial 68, solamente por el primer piso y como tener paradas de la importancia de la mujer, como la mujer astronauta, la importancia en la lucha del 68. La revolución sexual. La revolución sexual, ese tuvimos un detalle enorme, porque la revolución sexual era difícil de explicar para niños, entonces... Al principio la colocamos, pero después se quitó. No sé si la hayan retomado. Pero se quitó porque era difícil de explicar como una revolución sexual para los niños. Bueno, este proyecto no lo pudimos terminar nosotros porque nos fuimos. Pero quedó en manos de nuestro compañero Daniel. Esperamos ahí. Hola Daniel. Él se encargó de desarrollar la parte pedagógica y como la justificación del por qué fue hecho para niños. Entonces con la ayuda de nuestra jefa Jimena. Hola Jimena, te mando saludos. Pues se encargaron de desarrollar el ciclo de cine y ellos lo terminaron. Entonces, nosotros como ya no sabemos mucho de lo que haya sucedido con él, esperamos que haya salido muy bien. Y, se me olvidaba algo. Para conseguir las películas también fue un gran problema. Yo fui como 3 veces a Tepito a tratar de conseguir Billy Elliot, porque cada vez que la comprábamos estaba borrosa, se trababa o estaba muy pixelada. Entonces, ese fue un detalle muy grande y tenía que echarme las 2 horas de película y otras 2 horas de película porque se tienen que ver completas. Entonces, eso fue como lo más difícil del ciclo de cine. Y pues, en general, esos fueron nuestros 3 proyectos. Es todo. Es todo. Que tengan un bonito suerte en su servicio social. Bueno. Desarrollen muy buenos proyectos. Háganse amigos todos. Mucho. Jimena, te extraño. Te voy a molestar ahí el siguiente año. Jimena. Nos vemos. También los Fabián, extraño a todos. Dani, Rodri, Rox, todos. Bye, chicos. Caro.